La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 9. 7. Otras características de la necesidad neurótica de afecto. La mayoría de nosotros deseamos ser queridos. Gozamos con gratitud el sentimiento de serlo y nos sentimos ofendidos si no lo somos. Según ya hemos dicho, el sentimiento de ser amado por los padres tiene para el niño fundamental importancia en relación con su desarrollo armónico. Pero, ¿cuáles son las características peculiares que permiten considerar neurótica la necesidad de afecto? A nuestro juicio, al calificar arbitrariamente de infantil esta necesidad, no solo se comete una injusticia con el niño, también se olvida que los factores esenciales de la necesidad neurótica de afecto nada tienen que ver con el infantilismo. La necesidad infantil y la neurótica únicamente presentan un elemento común, la indefensión, aunque en ambos casos éste reconoce distinto fundamento. Por otra parte, la necesidad neurótica surge bajo precondiciones muy diferentes que, para repetirlas, son angustia, sentimiento de ser indigno del amor, incapacidad de confiar en afecto alguno y hostilidad contra todo el mundo. Así, la primera característica que nos llama la atención en la necesidad neurótica de afecto es su compulsividad. Cada vez que alguien es impulsado por intensa angustia, el resultado ineludible es su carencia de espontaneidad y de flexibilidad. Reducido a sus términos más simples, ello comporta que la obtención del cariño no es, para el neurótico, un mero lujo, ni fundamentalmente un motivo de mayor energía o placer, sino una genuina urgencia vital. La diferencia podría expresarse con dos fórmulas. Por un lado, deseo ser amado y me agrada hacerlo. Por otro, necesito ser amado a toda costa. Asimismo, equivaldría a lo que distingue a una persona que come por buen apetito, pudiendo disfrutar de los manjares y escoger los preferidos, de la que está próxima a morir de hambre, debiendo aceptar cualquier alimento sin selección y sin parar mientes en el precio. Esta actitud conduce por fuerza a una sobrevaloración de la trascendencia real del hecho de ser querido. En verdad, no es tan terriblemente importante agradar a todo el mundo, e inclusive puede ser lo más que gusten de nosotros solo determinadas personas, las que a su vez nos placen, aquellas con las que debemos compartir la vida o el trabajo, o a las cuales nos conviene producir buena impresión. Fuera de estos casos, es más o menos indiferente que agrademos o no. El neurótico, en cambio, siente y se conduce como si toda su existencia, su felicidad y su seguridad dependiesen de que se le aprecie y quiera. Sus deseos pueden fijarse en cualquiera, sin discriminación, desde el peluquero o el desconocido que se encuentra en una fiesta, hasta los colegas y amigos, o bien a toda mujer y a todo hombre. Por consiguiente, un saludo, un llamado telefónico o una invitación, expresados con mayor o menor amabilidad, son susceptibles de trastornar su ánimo y toda su manera de contemplar la vida. Únicamente señalaremos aquí uno de los problemas inherentes, la incapacidad de quedarse solo, que varía desde la ligera inquietud e incomodidad hasta el cabal terror a la soledad. No aludimos a las personas de escasas dotes que fácilmente se aburren de sí mismas, sino a las inteligentes e ingeniosas que, aún solas, podrían gozar sin número de placeres. Por ejemplo, existen personas que exclusivamente pueden trabajar si alguien las rodea, sintiéndose intranquilas y desgraciadas cuando se ven obligadas a hacerlo sin compañía. En tal exigencia de estar acompañados pueden intervenir otros factores, pero el aspecto general es de vaga angustia, de una necesidad de afecto o con mayor exactitud de tener algún contacto humano. Estas personas tienen la sensación de hallarse perdidas en el universo y todo vínculo humano representa un alivio para ellas. A veces es posible observar, casi experimentalmente, cómo la incapacidad de quedarse solo corre pareja con el aumento de angustia. Algunos pacientes
únicamente toleran la soledad en tanto se sientan amparados por los muros de protección con que se han rodeado. Aunque ni bien el análisis se los derriba, despertando con ello cierta angustia, les resulta insufrible soportarla. He aquí uno de los empeoramientos del estado del paciente, inevitables en el proceso analítico. La necesidad neurótica de afecto puede concentrarse sobre determinada persona, ya sea el marido, la esposa, el médico o un amigo. En tal caso, la devoción, la simpatía, la amistad y la presencia misma de esa persona cobrarán desmesurada importancia. Sin embargo, tiene esta carácter paradójico, pues de un lado, el neurótico anhela su simpatía y su presencia, sintiéndose despreciado y rechazado cuando no está con ella. Mas del otro, no se halla nada feliz cuando se encuentra junto a su ídolo. Si tal contradicción llega a su conciencia, suele dejarle perplejo. Empero, fundándose en lo ya dicho, es evidente que el anhelo de la presencia de otro no es expresión de genuino apego, sino únicamente de la urgencia de confortarse y asegurarse con la noción de que la otra persona está a disposición de uno. Desde luego, un cariño auténtico puede combinarse con la necesidad de obtener afecto tranquilizador, pero ambas tendencias no siempre necesariamente coinciden. El afán de recibir afecto también puede manifestarse solo en relación con cierto grupo de personas, por ejemplo, con las que tenemos intereses en común, sean políticos o religiosos, o bien hallarse restringido a uno de los sexos. Cuando la necesidad de ser reconfortado se limita al sexo opuesto, el sujeto superficialmente puede parecer normal, y de ordinario la persona frente a la cual despliega tal actitud lo considerará de esta manera. Hay inclusive mujeres que se sienten desgraciadas y angustiadas si no tienen hombres junto a ellas. Suelen entablar amoríos para interrumpirlos al poco tiempo, sintiéndose de nuevo infelices y angustiadas e iniciando otro enredo, y así sucesivamente. Los conflictos que estas relaciones acarrean y su carácter poco satisfactorio demuestran que no se trata de un genuino anhelo de lazos amorosos. Antes bien, tales mujeres recurren instintivamente a cualquier hombre, movidas por el solo deseo de tenerlo próximo, sin encariñarse con ninguno. De ordinario, ni siquiera logran satisfacción física. Por cierto, todo ello resulta, claro está, más complicado de lo que aquí parece, pues solo hemos destacado la parte que corresponde a la angustia y la necesidad de cariño. Asimismo, el hombre puede presentar una estructura semejante. Trátase de seres dominados por la compulsión de agradar a todas las mujeres y que se sienten incómodos en compañía de otros hombres. Si la necesidad de cariño se enfoca sobre el mismo sexo, ella puede llegar a constituir uno de los factores de la homosexualidad latente o manifiesta, como ocurre cuando el acercamiento al sexo opuesto está vedado por una angustia excesiva. Huelga decir que esta angustia no tiene por qué ser manifiesta, pues le es dable ocultarse tras el desprecio o la indiferencia para con el sexo contrario. Dado que la obtención del cariño posee para él vital importancia, el neurótico abonará cualquier precio a fin de alcanzarlo, sin notar casi nunca que lo está pagando. Las formas más comunes que este tributo adopta consisten en una actitud de sumisión o de dependencia emocional. A su vez, la sumisión suele presentar la forma de no atreverse a disentir del prójimo o a no criticarle en nada, mostrando el sujeto únicamente devoción, admiración y docilidad. Si las personas de este tipo se permiten hacer observaciones críticas o despectivas, de inmediato sienten angustia, aunque sus palabras hayan sido inofensivas. La actitud de complacencia y sumisión puede llegar a tales extremos que el neurótico no solo ahogue en sí todo impulso agresivo, sino también sus tendencias de autoafirmación, dejando que abusen de él y haciendo todos los sacrificios imaginables por más perjuicios que le acarreen. Esta abnegación de sí mismo puede manifestarse, por ejemplo, como un deseo de padecer diabetes, por la mera razón
de que la persona cuyo amor se persigue está dedicada a investigar tal enfermedad, implicando así que mediante ella quizás se conquistaría su simpatía. La dependencia emocional que surge de la necesidad neurótica de asirse a alguien que ofrezca perspectivas de protección es muy afín con la actitud de sometimiento y se vincula íntimamente a ella. Esa dependencia no solo produce un sufrir incesante, sino que hasta puede resultar en verdad destructiva. Así, por ejemplo, existen relaciones en las que una persona queda en estado de inerme sujeción frente a otra, aunque advierta plenamente que tal relación es insostenible. Esta está convencida de que el mundo se derrumbará si no obtiene de ella una palabra gentil o una sonrisa, e inclusive puede atacarla un auténtico acceso de angustia cuando se aproxima el momento en que aguarda su llamada telefónica, sintiéndose perdidamente desconsolada si aquella se ve imposibilitada de verla. No obstante, es incapaz de apartarse de la persona adorada. Por lo común, la estructura de las dependencias afectivas es algo más complejo, pues en toda relación que involucre sujeción de una persona respecto de otra, interviene siempre una buena dosis de resentimiento. A la persona dependiente le ofende su misma esclavitud, por tener que someterse, mas sigue haciéndolo ante el temor de perder al otro, ignorando que es su propia angustia la que crea ese estado. Fácilmente llega a suponer que tal sumisión le ha sido impuesta. El resentimiento así suscitado forzosamente debe reprimirse, pues el sujeto experimenta la insuperable necesidad de obtener el afecto ajeno, mientras que esta represión engendra a su turno nueva angustia, con la consiguiente apetencia de nuevo reconfortamiento. De allí el impulso redoblado de aferrarse al objeto. De este modo, la dependencia emocional produce en ciertos neuróticos el muy real y hasta justificado temor de que alguien está arruinando su vida. Si este temor alcanza ingente magnitud, pueden tratar de escudarse de esa dependencia, no estableciendo lazos afectivos con nadie. En ocasiones, es posible que se modifique la actitud de una persona frente a la dependencia. Luego de haber soportado una o varias experiencias dolorosas de esta especie, puede luchar ciegamente contra todo lo que exhiba hasta la más ligera semejanza con la dependencia. Así, una joven que había pasado por varios enredos amorosos que terminaron todos con su angustiosa sujeción al hombre amado, desarrolló poco a poco una actitud de desapego frente a todos los hombres, buscando únicamente tenerlos en su poder sin comprometer para nada sus sentimientos. Estos procesos también se manifiestan en la actitud del paciente durante el análisis. Su interés personal le obliga a aprovechar la sesión analítica con miras de profundizar la comprensión de sí mismo, pero en muchas oportunidades dejará de lado esa conveniencia para empeñarse en agradar al analista y atraerse a su favor. Aunque tiene poderosas razones para hacer lo posible a fin de acelerar el progreso, sea porque sufre o se sacrifica en aras del análisis, o porque dispone de escaso tiempo, a veces estos factores suelen perder toda significación en él, dedicándose entonces horas enteras a narraciones interminables con el único objeto de recibir una respuesta favorable del analista, o tratando de que a éste la sesión le resulte atractiva, procurando entretenerlo y demostrándole su admiración. Esto puede llegar al punto de que inclusive sus asociaciones y sueños sean determinados por el afán de interesar al analista. En otros casos, llega a sentir viva inclinación por él, convenciéndose a sí mismo de que nada le importa salvo el amor del analista, y tratando de persuadirle de la sinceridad de sus sentimientos. También aquí se traduce el factor indiscriminación, a menos que se quiera aceptar que todo analista es un dechado de valores humanos o que se haya perfectamente dotado para satisfacer las personales preferencias de todos sus enfermos. Desde luego,
¿El analista acaso sea una persona a quien el paciente amaría en cualquier circunstancia, pero esto no explica la magnitud emocional que adquiere para el paciente? Es este el fenómeno al que la gente suele referirse cuando piensa en las transferencias, pero semejante uso del término no es del todo correcto, pues la transferencia comprende la suma de las reacciones irracionales del paciente frente al analista y no solamente su dependencia afectiva del mismo. El problema no radica en este caso en los motivos por los cuales dicha dependencia aparece en el análisis, pues toda persona necesitada de tal protección se asirá a cualquier médico, asistente social, amigo o familiar, sino en su particular energía y en el hecho de presentarse tan a menudo. La respuesta es más bien simple. Analizar significa, entre otras cosas, destruir las defensas levantadas contra la angustia y despertar así la ansiedad que acecha tras estos muros protectores. Es justamente esta exaltación de la angustia la responsable de que el paciente deba aferrarse de cualquier manera al analista. Henos aquí, de nuevo, ante una diferencia respecto de la necesidad infantil de amor. El niño necesita más amor o apoyo que el adulto a causa de hallarse más desvalido, pero en su actitud no interviene factor compulsivo alguno. Solo un niño ya angustiado se pegará con ansiedad a las faldas de su madre. Una segunda característica de la necesidad neurótica de afecto, que asimismo la distingue fundamentalmente de la necesidad infantil, es su insaciabilidad. Cierto que también un niño puede ser enfadoso, exigiendo desorbitada atención e incesantes pruebas de que le quieren, pero en tal caso ya se trata, claro está, de un niño neurótico. El niño sano, desarrollado en una atmósfera de calor afectivo y de confianza, se siente seguro de ser querido y no precisa constantes muestras de ello, quedando satisfecho con recibir el auxilio que necesita en el momento. La insaciabilidad del neurótico es susceptible de manifestarse como rasgo general del carácter en la codicia, acusada a través de la veracidad o en las compras, en la impaciencia al recorrer escaparates. La codicia puede estar reprimida durante la mayor parte del tiempo e irrumpir súbitamente, como por ejemplo cuando una persona por lo común modesta en su vestimenta, en medio de un estado de angustia, adquiere de pronto 4 sobretodos nuevos. Puede asimismo manifestarse en la forma más bien amistosa del préstamo habitual o en la más agresiva de conducirse como un verdadero pulpo. La codicia, con todas sus variantes e inhibiciones consecutivas, se denomina actitud oral y bajo tal nombre ha sido perfectamente descrita en la literatura psicoanalítica. Aunque los preconceptos teóricos implícitos en esta terminología han sido muy útiles al permitir integrar en síndromes bien definidos los rasgos hasta ahora aislados, es dudosa la hipótesis de que todos ellos procedan de sensaciones y deseos orales. Fúndase este acerto en la correcta observación de que la codicia muchas veces se expresa a través de la gula y de la manera de comer, así como en sueños que pueden expresar las mismas tendencias en forma más primitiva. Por ejemplo, los sueños canibalistas. Pero estos fenómenos no demuestran que nos encontremos aquí ante deseos primaria y esencialmente orales. En consecuencia, tendría mayor licitud admitir que por regla general la comida no es sino el recurso más fácil para satisfacer el afán de codicia, cualquiera sea su fuente, tal como en los sueños el comer es la expresión simbólica más concreta y primitiva de los deseos insaciables. Es menester asimismo sustanciar la presunción de que los deseos y las actitudes orales tengan carácter libidinal. Es indudable que una actitud de codicia puede exteriorizarse a través de la esfera sexual, en una verdadera insaciabilidad erótica, o en sueños que identifiquen el acto sexual con los de engullir o morder. Pero también se revela, con no menor claridad, en el afán de poseer dinero o vestidos, o en la persecución de las ambiciones y del prestigio. Lo único que cabe afirmar en favor de la hipótesis libidinal
es que la apasionada intensidad de la codicia es similar a la de los impulsos sexuales. Sin embargo, en tanto no se acepte que todo impulso apasionado es de índole libidinal, será preciso demostrar que la codicia en sí misma constituye un impulso sexual y pregenital. El problema de la codicia es complejo y aún no ha sido resuelto. Al igual que la compulsividad, es evidentemente estimulada por la angustia, hecho que puede ser bastante patente, por ejemplo, en la masturbación desmedida o en la gula. Tal conexión puede igualmente acusarse en el hecho de que la codicia se atenúa o desaparece en cuanto la persona recobra de alguna manera su seguridad, sea porque se sienta amada, haya logrado éxito o realice algún trabajo constructivo. El sentimiento de ser amado, por ejemplo, puede aminorar repentinamente la energía de un deseo compulsivo de comer. Una muchacha que solía aguardar cada comida con notable voracidad olvidó de pronto su hambre e inclusive las horas de la comida apenas comenzó a diseñar modelos, ocupación que le producía el mayor goce. Por el contrario, la codicia puede aparecer o reforzarse en cuanto se acrecienta la hostilidad o la angustia. Así, es factible que una persona se sienta compelida a salir de compras antes de una temida actuación en público, o que se vea obligada a comer glotonamente después de haberse sentido rechazada. Sin embargo, hay muchas personas angustiadas que no se tornan codiciosas, probando así que en la codicia aún deben intervenir otros factores específicos. Lo único que con certeza cabe decir acerca de estos es que las personas codiciosas desconfían de su capacidad de crear algo por sí mismas, viéndose constreñidas entonces a recurrir al mundo exterior para el cumplimiento de sus necesidades. Pero también creen que nadie está dispuesto a concederles nada. Los neuróticos insaciables en su necesidad de afecto, asimismo, suelen manifestar idéntica codicia en lo que atañe a cosas materiales, como sacrificios de tiempo o dinero, consejos objetivos en situaciones concretas y auxilio real en las dificultades, regalos, informaciones y satisfacciones sexuales. En algunos casos, estos deseos traducen claramente la urgencia de obtener pruebas de afecto. En otros, empero, esta explicación no sería conveniente, pues en ellos tenemos la impresión de que el neurótico solo desea conseguir algo, sea afecto u otra cosa, y que de existir, su afán de cariño únicamente representa un pretexto para explotar ciertos favores o beneficios tangibles. Estas observaciones plantean, pues, la cuestión de si acaso el afán de cosas materiales en general no constituye el fenómeno básico. En tanto, la necesidad de afecto solo sería una de las maneras de alcanzar este fin. Evidentemente, este problema no admite una misma respuesta en todos los casos. Según veremos luego, el afán de posesión es una de las defensas fundamentales contra la angustia, pero la experiencia también demuestra que la necesidad de afecto, aunque represente el principal mecanismo de defensa, en ciertos casos es susceptible de hallarse tan profundamente reprimida que no aparezca en la superficie. Entonces, el ansia de cosas materiales puede ocupar su lugar, transitoria o definitivamente. Respecto de esta cuestión del papel que desempeña el cariño, cabe discernir a primera vista tres tipos de neuróticos. Los casos del primer grupo indudablemente anhelan cariño, en cualquier forma que se les presente o por cualquier método que lo puedan conseguir. Los del segundo grupo también persiguen el cariño ajeno, pero si no lo logran mediante una relación humana y por lo común están condenados al fracaso, no recurren inmediatamente a otra persona, se apartan de toda la gente. En vez de intentar asirse a alguien, se aferran compulsivamente a las cosas, viéndose obligados a comer, comprar, leer o en términos generales a obtener algo. Semejante cambio suele adoptar formas grotescas, como en las personas que, tras de haber fallado en alguna conexión amorosa, empiezan a comer tan premiosamente que aumentan 10 o 15 kilogramos en breve plazo, volviendo a perderlos en cuanto entablan un nuevo amorío y recuperándolos al poco tiempo si éste acaba en otro fiasco. En ocasiones
Es dable notar idéntica conducta en los pacientes analíticos. Después de una aguda decepción con el analista, se dedican a comer compulsivamente y elevan su peso en tal grado que se torna difícil reconocerlos, mas lo pierden al punto en cuanto las relaciones se allanan otra vez. Tal codicia en la comida también puede estar reprimida, siendo entonces posible que llegue a manifestarse en pérdida del apetito o en trastornos gástricos funcionales de cualquier especie. En los casos de este grupo, las relaciones personales muestran una perturbación de mayor profundidad que en los del primero, pues si bien anhelan igualmente cariño y se atreven a perseguirlo, la menor defraudación podrá destruir el lazo que los une con los demás. Las personas del tercer grupo han sido heridas tan grave y precozmente que en su actitud consciente ha llegado a dominar la más honda desconfianza hacia toda muestra de afecto. Su angustia es tan intensa que se satisfacen con que no se les haga sufrir algún daño. Pueden asumir una postura de cinismo y escarnio ante el amor en general, prefiriendo ver cumplidos sus deseos concretos de ayuda material, de consejos y de satisfacción sexual. Solo una vez liberada gran parte de su angustia, retornan a ser capaces de desear el cariño y de apreciarlo. Las distintas actitudes de estos tres grupos pueden reducirse a las fórmulas siguientes. En el primero, insaciabilidad en lo tocante al afecto. En el segundo, necesidad de afecto, alternando con una actitud general de codicia. En el último, falta de toda necesidad manifiesta de afecto, pero evidente actitud general de codicia. En los tres grupos hay acrecentamiento de la ansiedad tanto como de la hostilidad. Volviendo al tema capital de nuestra discusión, hemos de considerar ahora el problema de las formas especiales bajo las que puede manifestarse la insaciabilidad de amor. Sus principales expresiones son los celos y la demanda de amor incondicional. A diferencia de los celos del sujeto normal, que pueden constituir una reacción adecuada ante la amenaza de perder el amor de alguien, los del neurótico son completamente desproporcionados al peligro. Están dictados por el incesante temor de perder a la persona amada o su amor, y, por consiguiente, todo interés que ésta pueda dedicar a otras cosas encierra un peligro potencial. Los celos de este tipo podrán llegar a acusarse en todas las relaciones humanas. En la actitud de los padres respecto de los hijos que desean entablar amistades o casarse, en los hijos hacia los padres, entre cónyuges, en cualquier vínculo amoroso. Tampoco la relación con el analista representa una excepción, pues en ella surgen en forma de aguda sensibilidad ante la idea de que el analista pudiese ver a otro enfermo, o aún a la simple mención de éste. El lema de tal actitud es: solo debes amarme a mí. El paciente puede decir: reconozco que usted me trata con amabilidad, pero como muy probablemente también trata así a los otros, sus deferencias para conmigo no valen nada. Todo cariño que deba compartirse con otras personas o con otros intereses queda inmediata y totalmente desvalorizado. Suele aceptarse que los celos desmesurados son consecuencia de los que se han experimentado en la infancia frente a los hermanos o a uno de los padres. La rivalidad fraterna, conforme ocurre entre niños sanos, los celos hacia el hermano recién nacido, por ejemplo, desaparecen sin dejar rastro en cuanto el niño se siente seguro de que no perderá nada del amor y de los cuidados que hasta entonces había gozado. Según nuestra experiencia, los celos excesivos provocados en la infancia y jamás superados obedecen a rasgos neuróticos del niño, similares a los ya descritos en el adulto. Estos niños ya tienen una insaciable necesidad de afecto, producto de su angustia básica. En la bibliografía psicoanalítica se suele expresar ambiguamente la relación entre los celos infantiles y los del adulto, calificando a estos de repetición de los primeros. Si con ese término se quisiera significar que una mujer adulta está celosa del marido porque igualmente lo ha estado de su madre, ello no podría afirmarse. Los celos violentos que encontramos en la relación de un niño con sus padres o hermanos no son la causa última de los ulteriores, sino que ambos emanan de idénticas fuentes. Mejor que en los celos
La insaciable necesidad de afecto acaso se exprese aún más poderosamente en la demanda de amor incondicional. La forma que con mayor frecuencia adopta la misma en la conciencia es esta: quiero ser amado por lo que soy y no por lo que hago. Hasta aquí no tendríamos por qué juzgar este deseo como algo fuera de lo común, pues evidentemente todos anhelamos que se nos ame por lo que somos. Pero el requerimiento neurótico de amor incondicional es mucho más amplio que el deseo normal, y en su forma extrema es imposible satisfacerlo. Trátase de una exigencia de amor literalmente exenta de todo límite o reserva. Esta demanda incluye, en primer lugar, el afán de ser amado pese a cualquier conducta ofensiva. El neurótico necesita este deseo como recurso de protección, pues siente en secreto que se halla pleno de hostilidad y de exigencias desmedidas, y, por consiguiente, tiene el comprensible y justificado temor de que el objeto pueda retirarse, enfurecerse o vengarse, si esa hostilidad llegase a salir a luz. Un paciente de este tipo opinaría, por ejemplo, que es muy fácil y nada cuesta amar a una persona amable, y que el amor debería demostrar su consistencia soportando toda clase de actitudes ofensivas. La menor crítica se interpreta a título de pérdida de amor, y en el curso del análisis puede suscitarse su resentimiento intimándole a modificar algún rasgo de su personalidad, aunque esta sea la finalidad del análisis, pues el sujeto percibe toda intimación de esta especie como si se frustrasen sus anhelos de afecto. En segundo término, dicha exigencia neurótica de amor incondicional entraña el deseo de ser amado sin reciprocidad alguna. Este deseo es asimismo inevitable, dado que el neurótico se siente incapaz de ofrecer cariño o amor y hasta se resiste contra ello. En tercer lugar, tal requerimiento incluye el deseo de ser amado sin la menor ventaja para el prójimo. También este deseo es necesario, puesto que cualquier ventaja o satisfacción que el otro pudiese recibir con el amor, inmediatamente despierta en el neurótico la sospecha de que aquel únicamente le quiere para tal beneficio o satisfacción. En las relaciones sexuales, las personas de este tipo envidian a la pareja la satisfacción que obtiene, pues creen que solo son amadas por el placer que brindan. En el análisis, de igual modo, envidian la complacencia que el analista siente al ayudarles y menosprecian su auxilio o, aunque lo reconozcan intelectualmente, no están en condiciones de experimentar la menor gratitud. También pueden tender a atribuir toda mejoría a algún otro motivo, a un medicamento o a los consejos de un amigo. Desde luego, también suelen regatear los honorarios, y aunque intelectualmente reconocen que estos solo retribuyen el tiempo, la energía y los conocimientos que se les dedica, de hecho conceptúan el pago que se efectúa al analista como prueba de que éste no se interesa por ellos. Las personas de semejante tipo se muestran a sí mismo propensas a cohibirse al hacer regalos, pues ello les hace dudar de que alguien los ame. Por fin, la exigencia del amor incondicional implica el deseo de ser amado con sacrificios. Solamente si el prójimo renuncia a todo por el neurótico, éste es capaz de sentirse seguro de que se le ama. Tales sacrificios pueden concernir al dinero o al tiempo, pero también a las convicciones y a la integridad personal. Así, esta demanda incluye la esperanza de que el otro comparta su suerte, inclusive hasta extremos desastrosos. Hay ciertas madres que, un tanto ingenuamente, se consideran con derecho a esperar devoción ciega y toda suerte de sacrificios por parte de sus hijos, porque los han dado a luz con gran dolor. Otras reprimen sus deseos de amor incondicional, al punto que solo pueden ofrecer a sus hijos notable ayuda y apoyo positivo, pero no obtienen la menor satisfacción de las relaciones con los hijos, porque, como en los ejemplos mencionados, creen que ellos solo las aman por lo que reciben, y de este modo secretamente les envidian, a pesar de cuánto les dan. El requerimiento de amor incondicional, con todo lo que entraña de inescrupulosa y despiadada desconsideración por el prójimo, revela más claramente que toda otra cosa la hostilidad oculta en las exigencias neuróticas de afecto. El contraste con el tipo normal
El contraste con el tipo normal del vampiro, que puede abrigar la consciente determinación de explotar a los demás hasta lo último, el neurótico no suele tener la menor conciencia de cuán exigente es. Necesita ignorar sus demandas y, por poderosos motivos tácticos, pues a nadie le sería posible declarar francamente: quiero que te sacrifiques por mí sin recibir la menor compensación. Por eso se ve forzado a basar sus pedidos en alguna razón justificable, como la de hallarse enfermo, y precisar, por consiguiente, todos los sacrificios posibles. Otra sólida razón para no reconocer sus demandas es la de que le resulta difícil abandonarlas una vez establecidas, y comprender su carácter irracional constituiría el primer paso hacia su abandono. Además de los fundamentos ya señalados, ellas están arraigadas en la profunda convicción neurótica de que no le será posible vivir por sus propios medios, de que cuanto necesita debe serle dado sin vacilar, de que toda la responsabilidad de su vida incumbe a los demás y no a sí mismo. Por lo tanto, el abandono de sus exigencias de amor incondicional presupondría un cambio de su entera actitud frente a la vida. Todas las características de la necesidad neurótica de afecto tienen en común el hecho de que las propias tendencias conflictuales del neurótico le cierran la vía hacia el cariño que necesita. ¿Cuáles son entonces sus reacciones ante el cumplimiento parcial de sus demandas o frente a su total repudio?